26 de febrero de 2026, día 25 de la desaparición de Nancy Guthrie. Las 7 de la noche en Tucson, Arizona. El corresponsal de News Nation, Brian Entin, llevaba semanas apostado frente a la casa de Nancy en Catalina Foothills, transmitiendo desde la acera con el rigor sistemático que lo convirtió en la fuente más confiable de información en tiempo real sobre los movimientos de la investigación. En 25 días había documentado operaciones del FBI, declaraciones del sheriff, visitas de la familia y la lenta acumulación de flores y notas en el memorial que los vecinos construyeron frente a la propiedad. Esa noche documentó algo diferente, algo que comenzó como una observación casual de campo y que en el espacio de una hora se convirtió en el incidente más extraño que ninguna cámara de ningún medio había capturado en los alrededores de la casa de Nancy desde el 1 de febrero. Hay algunas personas raras que aparecen por aquí. Hay este tipo en este auto que literalmente pasó como 50 a 100 veces, muy lentamente. Un auto azul, conducido por un hombre que Entin observó circular repetidamente por el bloque de la casa de Nancy, pasando por el memorial que los vecinos construyeron frente a la propiedad, deteniéndose cada vez que pasaba frente a las flores y las fotos de Nancy, y luego dando la vuelta para pasar de nuevo. 50 veces, 70 veces, 100 veces, en el mismo bloque, a la misma velocidad lenta, con la misma parada frente al memorial cada vez. Y entonces, uno de los fotógrafos de los medios apostados frente a la casa hizo algo que transformó lo que podría haber sido una observación sin consecuencias en el incidente documentado más perturbador de la semana. Se acercó al auto, intentó hablar con el conductor, y lo que vio en el teléfono del conductor mientras pasaba por la ventana convirtió inmediatamente la situación de extraña en urgente. El conductor tenía una foto de Nancy Guthrie en su teléfono y la estaba mirando mientras conducía lentamente por el memorial por la que podría haber sido la 50ª vez esa noche. El fotógrafo notificó a los diputados del departamento del sheriff del condado de Pima que estaban apostados en el área. Los diputados se acercaron al vehículo. El conductor fue detenido, y la conversación que siguió, que Entin documentó desde la acera mientras ocurría, duró aproximadamente 20 minutos antes de que los diputados le pidieran al conductor que saliera del auto. Entin observó que los diputados aparentemente estaban intentando encontrar un traductor durante parte de esa conversación, y añadió la evaluación más honesta posible desde un periodista que había pasado 25 días viendo personas extrañas en el área. Probablemente no es nada, pero es raro. Hay algunas personas realmente raras que aparecen por aquí. Probablemente no es nada, pero es raro. Esa frase de Entin, pronunciada mientras los diputados todavía estaban conversando con el conductor, captura con exactitud la tensión de 25 días de investigación sin arresto. Cada persona inusual en el perímetro de la casa de Nancy se convierte automáticamente en potencial sospechoso en el ecosistema de atención del caso. Y cada potencial sospechoso que resulta no tener conexión con el crimen añade otra capa de ruido al análisis que los investigadores reales tienen que procesar simultáneamente con la investigación activa. Los diputados pidieron al conductor que realizara una prueba de sobriedad de campo, y el conductor, cuya identidad el departamento del sheriff del condado de Pima confirmó en un comunicado oficial poco después, no superó la prueba. Antonio de Jesús Pena Campos, 34 años,
arrestado poco antes de las 8 de la noche del jueves, 26 de febrero de 2026, frente a la casa de Nancy Guthrie, por cargos de Dewey de misdemeanor, conducir bajo la influencia del alcohol. Un cargo menor, sin conexión con la desaparición de Nancy Guthrie. Esas 3 palabras al final del comunicado oficial del Departamento del Sheriff del Condado de Pima son las más importantes que la agencia produjo sobre el incidente, sin conexión con la investigación de Guthrie. No fue el sospechoso, no tenía información sobre Nancy, no tenía conexión verificable con el crimen del 1 de febrero. Era un hombre de 34 años que manejaba ebrio en círculos frente al memorial de una mujer desaparecida con su foto en el teléfono, y cuya conexión con el caso terminó exactamente ahí. Pero el comunicado oficial que descartó la conexión no cierra las preguntas que el comportamiento de Pena Campos esa noche genera sobre el tipo de personas que el caso de Nancy Guthrie atrajo al área de Catalina Foothills en sus primeras 4 semanas, porque Pena Campos no fue el único visitante inusual que el perímetro de la casa de Nancy produjo en esos 25 días. El 10 de febrero, 9 días después de la desaparición de Nancy, la operación más dramática que ninguna noche de la investigación había producido. Hasta ese momento se desarrolló no en Tucson, sino en Río Rico, Arizona. Una ciudad a exactamente 60 millas al sur de Tucson, cerca de la frontera con México, y en una posición geográfica que, en el contexto de los mensajes al Mirror US sobre avistamientos de Nancy al sur de la frontera, es la más significativa posible en el mapa de la investigación. La noche del 10 de febrero, las autoridades detuvieron a una persona de interés para interrogatorio durante un alto vehicular en Río Rico. Simultáneamente, el Departamento del Sheriff del Condado de Pima y el FBI ejecutaron una orden de registro en una propiedad y un vehículo en la misma área. Las búsquedas concluyeron el 11 de febrero y el individuo fue liberado sin cargos. El sheriff Nanos dijo que el individuo fue determinado como no involucrado en la desaparición. No involucrado. Esa es la misma conclusión que el comunicado oficial sobre Pena Campos. Pero los detalles del Alto de Río Rico son considerablemente más específicos y más operativamente significativos que el Dewey de Pena Campos. Una orden de registro federal en una propiedad en Río Rico no se obtiene por sospecha casual. Requiere evidencia suficiente para convencer a un juez federal de que hay causa probable para creer que esa propiedad contiene evidencia relacionada con el crimen. Y el FBI no ejecuta órdenes de registro federales en propiedades a 60 millas de la escena del crimen sin información específica que conecte esa propiedad con la investigación. El individuo liberado sin cargos en Río Rico puede haber sido liberado porque la evidencia disponible en ese momento no alcanzó el umbral del arresto, no porque la información que llevó a los investigadores a esa propiedad específica fuera incorrecta. Esa distinción, que el comunicado oficial no elaboró, es la más importante disponible para entender qué significa liberado sin cargos en el contexto de una investigación activa donde los estándares del umbral de arresto son los más estrictos disponibles. Y entonces, la tercera fuente de evidencia vehicular de esa semana, el metraje Ring que Elías y Daniel Stratigiloulas, los vecinos que viven aproximadamente 2,5 millas de la casa de Nancy, por una ruta trasera que evita las intersecciones principales,
compartieron con Fox News Digital y que Fox publicó el 25 de febrero, el día antes del arresto de Pena Campos. 12 vehículos, capturados en la cámara Ring, orientada a la calle, entre la medianoche y las 6 de la madrugada del 1 de febrero, con actividad concentrada alrededor de las 2:30 de la madrugada, aproximadamente el momento en que el marcapasos de Nancy tuvo su última sincronización con el iPhone. Los estratibuleas dijeron a Fox News Digital algo que es simultáneamente la crítica más directa a la estrategia de canvassing del FBI disponible en todo el mes y el detalle más revelador sobre las limitaciones geográficas de la investigación inicial. La policía no había recorrido el vecindario en los 25 días desde que Guthrie fue tomada. Su propiedad, ubicada a 2,5 millas de la casa de Nancy, por una ruta trasera que evita las intersecciones principales, quedó fuera del perímetro de 2 millas que el FBI había establecido como zona de canvassing prioritario. Fuera del perímetro. Esa frase es la razón más específica disponible para entender por qué el metraje de los 12 vehículos no fue analizado por los investigadores, hasta que los estratibuleas lo compartieron directamente con Fox News Digital el 25 de febrero, 24 días después del crimen. El FBI fue notificado sobre el metraje, y un funcionario federal explicó a NBC News la limitación técnica que hace que ese metraje, a pesar de existir y de haber sido compartido con los investigadores, no haya producido todavía una identificación vehicular pública. Los investigadores tienen herramientas para mejorar el metraje de vigilancia, pero cada video debe ser revisado en tiempo real. Ralentizar o mejorar el metraje es posible, aunque el proceso requiere mucho tiempo. 12 vehículos en un video de cámara residencial capturado en condiciones de oscuridad de la madrugada. Cada vehículo con una placa potencialmente legible si el proceso de mejoramiento de imagen produce resolución suficiente, y ese proceso compite con los miles de horas de metraje de cámaras de tráfico que el equipo CAST del FBI en Phoenix está analizando simultáneamente. Y entonces, el Irish Star añadió el detalle más desalentador de toda la historia del metraje Ring de los estratibuleas. A pesar de la búsqueda exhaustiva de la propiedad, no surgieron pistas, o al menos ninguna fue hecha pública, con el departamento del sheriff solo confirmando que todos los hijos de Guthrie y sus cónyuges fueron descartados como posibles sospechosos, y el metraje de los estratibuleas fue determinado como un callejón sin salida después de que los investigadores del FBI determinaron que ninguno de los vehículos capturados en las grabaciones, junto con sus rutas de entrada y salida del área, tenía ninguna conexión con el secuestro. Un callejón sin salida. Los 12 vehículos de la cámara Ring de los estratibuleas fueron procesados y descartados. Sus rutas, sus placas, sus tiempos de paso, todos fueron comparados con la evidencia disponible, y ninguno produjo una conexión verificable con el crimen del 1 de febrero. Y ese resultado, combinado con el arresto de Pena Campos por Dewey, sin conexión con la investigación y con la liberación sin cargos del individuo de Río Rico, describe la semana más frustrante de la investigación desde el punto de vista de las pistas vehiculares disponibles. 3 vehículos analizados, 3 callejones sin salida, 3 oportunidades de avance que la evidencia no pudo sostener hasta el umbral que los investigadores necesitan. Pero hay algo que la historia de Pena Campos revela sobre el caso que ningún callejón sin salida puede oscurecer completamente.
la intensidad del fenómeno que el caso de Nancy Guthrie generó en el área de Tucson. Personas conduciendo ebrias 50 a 100 veces alrededor del memorial de una mujer desaparecida con su foto en el teléfono. No un adolescente curioso. Un hombre de 34 años, en un auto azul, en la noche 25 de una investigación que para ese momento había generado más de 13.000 pistas, 23 millones de dólares en cobertura mediática y la presencia constante de decenas de periodistas de todos los canales nacionales frente a la casa de Nancy. El sheriff fue consultado sobre el incidente de Penacampos y sobre lo que revela sobre el tipo de atención que el caso está atrayendo. Y su respuesta, que los medios documentaron con la honestidad más directa disponible, desde una autoridad que ha pasado 25 días navegando entre la investigación real y la narrativa pública, fue la que cualquier investigador experimentado produciría sobre ese tipo de incidente en un caso de alto perfil. Esta investigación continuará hasta que Nancy Guthrie sea localizada o hasta que todas las pistas hayan sido agotadas. Todas las pistas agotadas. Esa frase del comunicado oficial sobre el arresto de Penacampos es el compromiso más específico disponible sobre la longevidad operativa de la investigación. No un plazo, no una condición de cierre, una promesa de continuidad hasta que cada pista, incluyendo el metraje de los Stratigrulleas que resultó callejón sin salida, el alto vehicular de Río Rico que produjo una liberación sin cargos y el DUI de Penacampos, que no tenía conexión con la investigación, haya sido procesada completamente. Y la lección más importante que los 3 incidentes vehiculares de esa semana producen sobre la investigación real es la que el exagente supervisory del FBI Jim Clemente articuló con la frase más técnica disponible sobre por qué los callejones sin salida son parte del proceso correcto y no evidencia de fracaso investigativo. Cada pista que se cierra como callejón sin salida reduce el universo de posibilidades, y un universo de posibilidades reducido acerca a los investigadores al nombre que todavía no fue pronunciado en ningún comunicado oficial. Antonio de Jesús Penacampos circuló 50 a 100 veces frente al memorial de Nancy con su foto en el teléfono. Fue arrestado por Dewey. No tiene conexión con la investigación, y esa conclusión, frustrante para cualquiera que esperaba un avance esa noche del 26 de febrero, es exactamente la que el proceso correcto produce cuando una pista es eliminada con rigor. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 36 días desaparecida. 3 vehículos fueron analizados. 3 callejones sin salida confirmados. Y la investigación sigue. $1.200.000 en efectivo, con un PIN de 7 dígitos. Para quien sepa qué vehículo sí tiene conexión con el crimen, tráiganla a casa.